¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la justicia en Colombia con otro notable invitado, Eduardo Montealegre, ministro de Justicia de Colombia, directamente desde Bogotá. Señor ministro Eduardo Montealegre, una cálida bienvenida al programa. Jorge, muchas gracias por la invitación. Es un verdadero honor poder dialogar con Telesur, porque hablar con Telesur es hablar con América Latina y con el mundo. Señor ministro, usted lleva muy pocos días en ese cargo de ministro de Justicia. Estamos hablando para una audiencia que no está familiarizada cuál es la realidad de Colombia. Un país, algunos lo califican como el número 3 del mundo, con la mayor disparidad. Eso genera asimetrías. Hay consenso en que en América Latina los líderes progresistas llegan al gobierno, pero no llegan al poder, porque el poder está justamente siempre en las manos de esas asimetrías del 1%, de la oligarquía, de los grandes intereses. En ese contexto, llegar a ser ministro de Justicia, ¿difícil? Sí, ha sido muy difícil porque existe un bloqueo institucional contra el primer gobierno de izquierda de Colombia en toda su historia. Eso ha significado que muchísimos grupos del establecimiento colombiano que se oponen al cambio se conviertan en obstáculos institucionales para el cumplimiento de un proyecto de gobierno que ganó con más de 11 millones y medio de votos. Colombia tiene una carta de derechos, una carta política relativamente joven, de hace cerca de 30 años, donde hay un gran discurso progresista, pero el abismo entre el discurso teórico de la Constitución y la realidad es muy grande. Entonces, lo que este gobierno ha querido es desarrollar esa cláusula del Estado social y democrático de derecho, y hemos encontrado grandes obstáculos por muchos sectores, y eso en este momento ha creado una crisis de profunda magnitud en Colombia ante la oposición no sensata, no oposición basada en argumentos, sino simplemente como una política sistemática de obstrucción, y esa es la gran dificultad que tiene Colombia en este momento, además de problemas serios de resurgimiento de la violencia. Deben estar festejando ustedes como miembros del gobierno, de la reciente firma entonces del presidente Petro de la reforma laboral. También para una audiencia que nos ve fuera de Colombia, acá estamos hablando de un presidente progresista, como usted dice, después de décadas o hasta un siglo de gobiernos de derecha o de extrema derecha, en donde llega al gobierno proponiendo una serie de reformas en lo que tiene que ver con la calidad de vida del ciudadano de a pie, y logra, después de por lo menos 2 veces que el Congreso, que está al servicio de la derecha o de la extrema derecha y que trató de hundir esa reforma laboral, finalmente el presidente Petro y el gobierno que usted forma parte gana, y ese Senado, ese Congreso no tiene otro remedio que ceder. ¿Contentos por ese triunfo? Desde luego, Jorge. Quiero poner en contexto a los latinoamericanos y a los demás hispanoamericanos que se viajan y están en el resto del mundo. Quiero contarles lo siguiente. En la Constitución de 1991, que reitero es una carta muy progresista, se consagró el mandato de que debía expedirse un gran estatuto del trabajo. Ese estatuto, en más de 30 años de vigencia de la Constitución, no se ha expedido. Colombia está dentro de los 3 países de mayor inequidad en el mundo, de mayor injusticia social, donde lamentablemente todavía hay niños que mueren por desnutrición, donde todavía encontramos que no hay condiciones dignas y mínimas para los trabajadores de Colombia. Desde que se inició el gobierno de Gustavo Petro, se presentaron reformas progresistas en materia laboral
que establecían mínimos reconocidos a nivel internacional, temas apoyados por la Organización Internacional del Trabajo, y a pesar de que eran unos mínimos, un rescate de la dignidad del trabajador colombiano, ciertos sectores del establecimiento de la derecha colombiana se opusieron sistemáticamente a esa reforma. Cuando el presidente de la República se dio cuenta que no se trataba simplemente de oposición, que debe hacerse a través de argumentos y que es bienvenida en toda democracia, sino de una política sistemática de obstrucción al cambio social, decidió entonces convocar al pueblo colombiano para que fuera el pueblo colombiano quien decidiera si estaba o no de acuerdo con las reformas progresistas que estaba planteando el gobierno Petro. Cuando se planteó el escenario de que el presidente iba a convocar al pueblo y que la gran mayoría de los colombianos que pueden votar apoyaban la reforma popular, en ese momento el Congreso de la República reconsideró su posición y aprobaron recientemente una reforma progresista como lo quería el gobierno, con unos mínimos de dignidad, y por esa razón, pues a raíz de la invocación al pueblo para que decidiera como constituyente primario, como constituyente, el destino del país en materia de reformas progresistas para los trabajadores, entonces se logró obtener una reforma que va a favorecer a millones de colombianos, y por ese motivo todos los trabajadores de Colombia, los sectores sociales y desde luego el gobierno al que pertenezco, pues estamos hoy de fiestas por ese logro para los trabajadores de Colombia. El presidente Petro también aclaraba que si bien es una victoria, él decía palabra más o palabra menos, pero no debemos dormirnos sobre los laureles y que esto no pase como con la Constitución colombiana, que es letra muerta. ¿A qué se refiere? Mire, además de que el paquete social del presidente Petro es un paquete, como buen gobernante de izquierda, eminentemente progresista. Es un paquete de reformas sociales que está estructurado sobre la base del concepto de economía popular, sin perjuicio de los derechos que tienen los empresarios colombianos. Hay un respeto profundo en Colombia por la economía de mercado, pero una economía de mercado que tiene que estar enmarcada dentro del concepto de Estado social de derecho. Yo creo que aquí yo podría resumir con una frase de un teórico de que nosotros tenemos que combinar la mano visible del Estado con la mano invisible del mercado. O sea, el mercado, que tiene sus reglas, tiene también que cumplir una función social. Dentro de ese concepto que desarrolla la Constitución, pues hay un gran paquete progresista. El primer paquete progresista es lo que se acaba de reformar, que son condiciones dignas para los trabajadores. El segundo paquete que tiene que decidir el Congreso de la República antes del 20 de julio es una reforma pensional supremamente progresista. ¿Qué dice esa reforma pensional? Entre otras cosas, que hay 3 millones de ciudadanos de la tercera edad, 3 millones de viejos que no tienen una pensión. Entonces, ¿qué quiere el gobierno? Que al menos pueda entregársele a esas personas el equivalente a $70 mensuales, para que esos viejos de Colombia, como dice el presidente de la República, antes de acostarse a dormir tengan una sopa caliente que les ayude a pasar y a vivir con dignidad. Y el establecimiento se ha opuesto, y afortunadamente esa reforma se logra sacar antes del 20 de julio. ¿Qué queda en materia de reformas progresistas? Hacer una gran reforma a la salud. Colombia, en medio de todas las dificultades y de los defectos, ha hecho avances muy grandes en materia de cobertura de salud. Eso lo tenemos que reconocer. Pero lo que pasa es que como buen derecho social, los derechos sociales son progresivos y siempre alcanzamos mínimos, pero siempre tenemos que buscar más progreso, más ampliación de derechos sociales, y en este momento estamos en un gran debate de cómo
aumentamos la cobertura de salud para todos los colombianos, especialmente para los pobres de Colombia. Ese es el próximo debate que se presentará en el segundo semestre. Si logramos en este gobierno esas 3 reformas, creo que en ese punto el presidente habrá dado un impulso en materia progresista y por lo tanto pues entramos en un semestre definitivo para seguir avanzando progresivamente dentro del marco del respeto a la Constitución, dentro del marco del respeto al concepto de economía social de mercado. Vamos a seguir avanzando en el salto social que requiere Colombia. Entonces usted toma el puesto, el cargo, el título de ministro de Justicia hace muy pocos días. Usted ha sido también fiscal general durante algunos años. ¿Cuáles son sus desafíos a corto plazo como ministro de Justicia? Mire, en este momento, además de la agenda social, que como ministro de Justicia debo colaborar a sacar adelante, la agenda de materia de justicia en la fase que se inicia el 20 de julio próximo, día de nuestra independencia, estará concentrada en el desarrollo del concepto de paz total. Colombia en el siglo XXI ha tenido varias justicias transicionales, unas justicias transicionales que han estado enmarcadas fundamentalmente en diálogos con los actores del conflicto armado colombiano, primero con los paramilitares, después con las FARC. Pero sin embargo, ese proceso de paz que yo respaldo, que este gobierno respaldo, tiene que seguir avanzando con otros sectores que en su momento no se desmovilizaron. ¿Quiénes son? Hay unos sectores muy importantes del Ejército de Liberación Nacional. El Ejército de Liberación Nacional en sus inicios tuvo una influencia profundamente católica, una influencia de la teología de la liberación. Un padre, el sacerdote Camilo Torres, católico de la teología de la liberación, se incorporó al ELN y murió en combate. Entonces es una organización que surge desde la teología de la liberación y hay muchos sectores que quieren seguir negociando y el gobierno seguirá negociando con ellos. Otros sectores que son disidentes, hay muchos conceptos de disidencia de las FARC, pero son personas que en algún momento pertenecieron a las antiguas FARC, que hoy se llaman, uno de esos grupos se llaman la Segunda Marquetalia porque es algo simbólico en Colombia, porque ahí nacen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, insurgentes con quien se hizo un proceso de paz. En conclusión, tenemos abierto un nuevo proceso de paz con la insurgencia colombiana que no se desmovilizó. Pero vamos a reabrir procesos de justicia transicional con el antiguo paramilitarismo. Y un tercer frente está en implementar una política de sometimiento, no política de justicia transicional, sino política de sometimiento a través del proceso penal, con grupos organizados al margen de la ley, muchos de ellos vinculados al narcotráfico, y frente a ellos va a haber un proceso de sometimiento. Ese proceso ya se inició en algunas ciudades muy importantes. Luego, en conclusión, tenemos un gran desarrollo a lo que Colombia ha denominado paz total, y la primera parte de mi agenda legislativa como ministro a partir del 20 de julio estará concentrado en el desarrollo de la paz total y seguir luchando contra la violencia y seguir luchando por la consolidación de la paz en Colombia. Señor ministro, lo invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con el señor ministro de Justicia de Colombia, el señor Eduardo Montealegre, sobre precisamente la justicia en Colombia. Enseguida regresamos.
Continuamos hablando con el señor ministro de Justicia de Colombia, Eduardo Montealegre, desde Bogotá. Estamos hablando sobre la justicia en Colombia y la situación del país. Señor ministro, ¿qué puede decirnos respecto a la idea de convocar a una asamblea constituyente? Jorge, la constitución actual de Colombia fue producto de una asamblea constituyente. Es la constitución de 1991 y esa constitución fue la culminación de un gran proceso de paz. Precisamente en esa asamblea constituyente fue promovida por el M-19, un grupo insurgente que dejó las armas y se incorporó a la vida civil. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, formó parte en su época de ese grupo insurgente, un grupo insurgente que dejó la vía armada y le apostó a la institucionalidad. El primer gran producto de ese proceso de paz hace más de 30 años es la actual Constitución de Colombia. Una constitución progresista, reitero, una constitución que tiene un gran discurso social, pero desafortunadamente, como lo decía, hay un gran abismo entre la teoría y la praxis. Ahora el presidente va a promover una Asamblea Nacional Constituyente. Eso significa que las reformas constitucionales que requiere el país, la idea es que sea el mismo pueblo de Colombia como poder constituyente quien se organiza y decida si convoca o no a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué se requiere una Asamblea Nacional Constituyente? Porque si bien tenemos una gran carta política, de todos modos hay unos diseños institucionales que se han convertido en un obstáculo al cambio social. Un ejemplo de ese obstáculo al cambio social es lo que sucede o lo que ha sucedido con este gobierno de izquierda, en el cual ha habido una oposición sistemática, no oposición en el buen sentido de la palabra, de debate y contraargumentación, sino una política de obstaculizar totalmente cualquier posibilidad de cambio. Entonces, ante estos obstáculos institucionales, pues el pueblo tiene que decidir cómo vamos a superar esos obstáculos constitucionales, porque no es posible que un presidente de la República gane con la mayor votación de toda la historia, con un mandato claro en materia progresista. Colombia vota por una agenda de cambio y luego unas mayorías coyunturales en el Congreso se oponen radicalmente, no con argumentos, no por lo que caracteriza una democracia deliberativa fundada en la discusión, en la argumentación, en la tesis y en la antítesis, sino en una política de obstrucción, apostándole al fracaso y en esa forma perjudicando a millones de colombianos. Entonces, por eso es necesaria una asamblea constituyente convocada por el pueblo y que redacte una nueva constitución, desde luego que mantenga el espíritu y los elementos sociales y de políticas públicas progresistas que ya están en la actual constitución. Es decir, no para retroceder, sino una constitución para avanzar en la línea progresista que nació en 1991. Usted sabe, señor ministro, que en nuestra América Latina se ha dado más de un caso de esto, que en vez de los golpes de Estado de aquella época de los militares con los tanques en la calle, ahora es más refinada la cosa y entonces son golpes judiciales. Utilizaron la palabra en inglés lawfare, law significando ley, fair, guerra, la guerra judicial, y esto lo hemos visto ya, que han sacado de circulación a muchos de los presidentes, Lula, Dilma, Cristina, Evo, Zelaya, Pedro Castillo, etcétera, etcétera. Y acá estamos hablando que el presidente Gustavo Petro reiteradamente denuncia que le están haciendo un golpe de Estado para, precisamente a través de la guerra judicial del lawfare, también sacarlo de circulación. Como ministro de Justicia, ¿cómo enfrenta usted ese reto? Mire, Jorge, usted tiene toda la razón. Es lo que también se ha denominado el golpe blando. Como ya no pueden
derrocar a un presidente con tanques, con aviones, como lo hicieron con Salvador Allende ya hace varias décadas en Chile, pues esto ahora es más sofisticado, porque ya el golpe bárbaro, brutal, por la fuerza, pues a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, que afortunadamente ha ganado una gran fortaleza después de la Segunda Guerra Mundial, pues como ya no es posible ese tipo de golpes, pues ahora los golpes son sofisticados, son golpes blandos. ¿Por qué son golpes blandos? Porque la meta es igual, derrocar gobiernos, sobre todo gobiernos de tinte progresista, pero lo hacen de forma sofisticada, utilizando indebidamente la institucionalidad para eso. Y eso lo hemos visto en América Latina, lo vimos en Brasil, por ejemplo. Entonces, desde que Gustavo Petro ganó, hay un grupo de extrema derecha en Colombia con vínculos muy fuertes a nivel internacional que con un triunfo legítimo, nítido, transparente, la mayor votación de la historia de Colombia, empezaron a deslegitimarlo, que no podía ser presidente, que no se reconociera esa elección, y después muchos sectores lo han venido haciendo paulatinamente, llaman a el golpe blando a través de mecanismos de querer aparentar que el presidente de la República, sin ser cierto, ha cometido grandes violaciones a la Constitución, que no es verdad, para tratar de propiciar a través de mecanismos institucionales, pero distorsionados, pues un golpe contra el presidente de la República. ¿Cuál es la respuesta? Pues la respuesta del gobierno Petro es el acatamiento total al Estado de Derecho, pero eso sí, también la utilización de todos los mecanismos que nos brinda el Estado de Derecho y la Constitución colombiana para impedir el golpe blanco. ¿Y eso qué implica? Pues acudir ante los mismos jueces, dar debates de argumentación ante la justicia y ante todo la movilización ciudadana. Creo que el presidente Petro logró sacar adelante su reforma laboral progresista cuando dijo que llamaría al pueblo. Y ese pueblo, cuando le hizo el llamado, fueron multitudes, miles y miles de colombianos que inmediatamente en las calles de Colombia, libremente, los pobres de este país, los ciudadanos, la clase media, las madres cabezas de familia, los sindicatos, los trabajadores, los pequeños empresarios, inmediatamente rodearon al presidente en las plazas públicas, y gracias a la presión popular desde la base, el Congreso de la República tuvo que acceder a los mínimos sociales que necesita este pueblo. Un diario español titula su llegada al poder y dice: un juez con, y voy a decir una palabra más civilizada, dice un juez con agallas, en realidad usa una palabra española un tanto grosera, lo califica entonces como un juez con agallas. ¿Qué lo motiva a esas agallas? ¿Qué lo motivó a ser fiscal general? ¿Cuál es lo que lo lleva a ser TIC todos los días? Jorge, muy amable por ese reconocimiento, pero yo soy un hombre filosóficamente liberal, y hablo no que pertenezca a un partido, sino que soy filosóficamente liberal. Y eso implica ser progresista, estar en las causas sociales. Acompañé al presidente Santos, Premio Nobel de la Paz, como fiscal general de la Nación, impulsando el proceso de paz contra la corriente, en contra del establecimiento colombiano, y creo que lo logramos. En este momento tengo la fortuna de entrar a ser parte del gobierno Petro, también en un momento crítico, porque hay que impulsar nuevamente el proceso de paz total que necesita Colombia. Y entonces el hecho de poder contribuir a que cese la violencia en Colombia, a que haya unidad de los colombianos en contra de la violencia, y que nos unamos también para desarticular el crimen organizado que desestabiliza el país, pues creo que justifica mi presencia en este gobierno, y resumo diciendo: la lucha por la paz y contra la violencia
es lo que me motiva a entrar a esta lucha que va a ser supremamente dura, porque hay sectores de ultraderecha que quieren más violencia para Colombia. Señor ministro Eduardo Montealegre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Jorge, reconocimiento a la labor de Telesur de informar objetivamente. Muchas gracias.